Y como cada viernes es momento del segmento Contraste, hoy hablaremos sobre un tema que prácticamente es noticia todos los días y es la migración irregular. Y esto es debido a que mañana se conmemora el Día Internacional del Migrante, pero hay que tomar en cuenta distintas aristas en relación a este tema, no solo los datos de las personas deportadas, sino también cuáles son esos principales países destino. Y es que la migración puede ser voluntaria o forzosa. Son resultados especialmente de los desastres naturales, pobreza o seguridad. Derivado a la pandemia del COVID-19, este fenómeno incrementó. En el 2020 habían unos 281 millones de migrantes internacionales, que equivale a cerca de 3.6% de la población mundial, y hay que mencionar que el 48% de estos migrantes eran mujeres. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2019 habían 272 millones de migrantes en todo el mundo. 2/3 eran migrantes laborales. Y tal como veía en pantalla, ACNUR estima que en el 2019 habían cerca de 79 millones y medio de personas desplazadas. 10 países son los que albergan poco más del 50% de los inmigrantes en todo el mundo. Estados Unidos ha recibido el 20% del total del flujo migratorio en los últimos 25 años. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se tiene mayor presencia de migrantes con el 88.4% de su población, pero también hay otros países destino para los migrantes, tales como Alemania, en donde residen 12 millones de migrantes, Rusia, Arabia Saudita y también Reino Unido, en donde hay cerca de 8 millones y medio de migrantes. Hemos consultado con distintos expertos en el tema, quienes nos mencionan que para el 2022, si las situaciones económicas especialmente y educativas no cambian en distintos países, la migración irregular va a seguir incrementando no solo en nuestra región, sino también en el mundo. Según expertos en migración, derivado a la pandemia del COVID-19, la migración irregular ha incrementado y hay cambios en cuanto a los perfiles del migrante, ya que cada vez es más común que profesionales busquen nuevas oportunidades en otro país. A pesar que Estados Unidos apoya a la región para reducir el fenómeno, sigue con medidas como las deportaciones bajo el título 42 y la influencia en el programa Quédate en México. Esta medida se toma también producto de este gran incremento migratorio, no solo de los países del centro de Centroamérica, sino también los haitianos, ¿no? Y también población transcontinental que cada vez se está incrementando, así como la población venezolana. Digamos, los países tanto como México y particularmente los países de Centroamérica todavía no estamos en condiciones para reactivar programas para solicitantes de asilo y refugio en este caso, y lo que estamos observando es nuevamente una externalización de las fronteras, es decir, que se establecen una serie de mecanismos y procesos para contener, pero entonces lo que está sucediendo es que tanto México como los países del norte de Centroamérica cada vez nos estamos convirtiendo en países de destino también de migrantes de la región y de haitianos y extracontinentales. Guatemala es reconocido por ser expulsor de migrantes, pero poco a poco se ha convertido en país destino en donde los migrantes buscan obtener el estatus de refugiados. Uno de los temas que se debe abordar es el tráfico de personas, ya que los coyotes y quienes están involucrados en la red de tráfico de personas lucran con la necesidad de la población vulnerable. Poder tener un trato digno, pues no es necesariamente abordado por estas redes que muchas veces están conexas con otro tipo de delitos. Vamos a ver que muchas veces los migrantes son sujetos de extorsiones, por ejemplo, son sujetos también de, digamos, de llevar a veces paquetes de narcotráfico. Nos hemos topado ya con casos donde migrantes señalan que se han visto obligados a llevar paquetes, incluso en caravanas. Y obviamente estamos viendo una serie de delitos conexos, probablemente tráfico de armas. La movilidad humana continúa siendo una de las principales opciones de desarrollo, tanto en el área rural como urbana. Por tanto, se espera que durante el 2022 este fenómeno siga en incremento.
Mientras no cambien las condiciones estructurales de los países con el tema, digamos, de la inversión para desarrollar empleo, ¿verdad? Para generar nuevas fuentes de ingresos, pues todavía no es visible a la fecha, a pesar de que Guatemala está reportando ya digamos que va a cerrar el año con un ingreso positivo, ¿verdad? En términos macroeconómicos, pero en el área rural, en áreas urbanas, lo que al contrario estamos viendo es mayor precarización, empobrecimiento y desigualdad. Entonces, si estas condiciones no cambian, entonces el flujo va a seguir incrementando. Tampoco se vale únicamente limitarles el derecho a migrar si no se les están dando oportunidades para que mejoren sus condiciones de vida dentro de su propio país. Durante este año se esperan que más de 450,000 personas de nuestro país migren de forma irregular hacia Estados Unidos y esta cifra podría ir incrementando. Por supuesto, hay que mencionar también que las autoridades estadounidenses mantienen estas duras medidas para evitar que las personas ingresen de forma irregular a su país. Como mencionábamos, estos programas, por ejemplo, de las deportaciones bajo el título 42. Ahora, ¿qué pasa con las cifras? Según las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, más de 50,000 connacionales han sido deportados y desde México y Estados Unidos son 58,225 guatemaltecos que han sido deportados vía aérea desde Estados Unidos y México y también vía terrestre. Vemos ahora qué está pasando desde México. 14,933 personas han sido deportadas desde Estados Unidos. Si hablamos de menores de edad, 3,045 han ido acompañados y 85 son menores que no han sido acompañados. Solamente entre septiembre, octubre y noviembre se tuvo el 78% de las deportaciones, pero estaremos hablando también de las cifras sobre las deportaciones que se tienen desde Estados Unidos. Vía terrestre desde México es donde más se registran, con 38,925 personas que han retornado a nuestro país. Si hablamos de los menores de edad, son 1,779 niños, niñas y adolescentes que han estado acompañados y 4,885 menores que no son acompañados. Desde octubre y noviembre se ha tenido mayor deportación desde México vía terrestre, pero también la vía aérea han indicado las autoridades que son 4,367 connacionales que han retornado. De estos, 172 menores acompañados y 1,943 niños, niñas y adolescentes no acompañados. Estamos hablando de 158 vuelos que se han recibido en Guatemala desde Estados Unidos, 34 vuelos desde México y 1,138 autobuses. Sin embargo, también lo que han indicado las autoridades es que le están dando seguimiento a los principales departamentos en donde se tienen estas deportaciones y desde ya hace años se tenían algunos departamentos identificados en donde se registraban estas deportaciones. Pero veamos qué está pasando desde Estados Unidos. La mayoría de connacionales deportados son de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala, Quiché y Jutiapa. Solamente en Huehuetenango fueron 1,723 connacionales que retornaron. Luego, si hablamos de Quetzaltenango, son 1,197, San Marcos 1,175, Guatemala 1,179. Luego en Quiché y Jutiapa pues ya rebasa un poco la cifra de las 1,000 personas, pero lo que han indicado las autoridades es que estos departamentos se están centrando precisamente para poder realizar distintas acciones para así evitar que las personas de esas localidades lleguen hasta Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en relación a las deportaciones de México? La mayoría de connacionales vienen de Huehuetenango, 6,562 personas. Desde San Marcos fueron 6,111 connacionales que fueron deportados. Desde Quiché, 3,121. Guatemala, 2,651. Quetzaltenango, 2,511. Petén, 1,884. Jutiapa, 1,517. Y Alta Verapaz, 1,352. Como se observaba en el mapa anterior, pues hay distintos departamentos que tienen una similitud en cuanto a los connacionales que deciden migrar de forma irregular, y es por ello que tanto las autoridades del Ejecutivo como las organizaciones que velan por los derechos del migrante tienen programas especialmente en esos departamentos. Veamos ahora cuáles son las distintas acciones que están realizando las autoridades para disminuir la migración irregular.
Desde el 2019, Guatemala y Estados Unidos acordaron mejorar la seguridad de los pasos fronterizos. Desde junio pasado se anunció la creación de fuerzas de tarea contra los traficantes de personas en México y Centroamérica. Como consecuencias de tragedias en donde decenas de connacionales han muerto en camino a Estados Unidos, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores proponen endurecer las medidas para los traficantes de personas. Juntos, los Estados Unidos, México y Guatemala endurezcamos las penas en nuestras legislaciones. De igual manera, invitamos a los gobiernos de México y Estados Unidos de América para establecer en una fecha pronta que se lleve a cabo una reunión de alto nivel entre los tres países con el objetivo de alinear y homologar las políticas migratorias. En tanto, representantes del Instituto Guatemalteco de Migración han confirmado que siguen atendiendo a los connacionales que han sido deportados tanto de Estados Unidos como de México y que incluso han brindado facilidades de transporte y de vacunación contra el COVID-19. Hemos recibido 20.264 guatemaltecos en las nuevas instalaciones que inauguró el señor presidente Alejandro Yamatei. Estas instalaciones están con todas las instituciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, CONAMIGO, ACNUR, OIM y por supuesto el Ministerio de Salud, donde estamos vacunando y seguimos apoyando y seguimos dándoles este buen recibimiento a los guatemaltecos que lamentablemente vienen en estas condiciones de deportados. Vamos a seguir atendiendo, estamos ya próximos ya en los nuevos planos para abrir en Tecumumán nuevo centro de retornados, ya está el procedimiento, ya están los planos y ojalá en este año empecemos a dar la primera piedra de ese gran proyecto. Nos comprometimos junto a las demás instituciones como SAT, por ejemplo, a mejorar todos los controles, todos los registros. El Ministerio de Salud sigue poniendo empeño en coordinar ese tema de fronteras como el CEIBO y nosotros seguimos siendo ese puente humanitario apoyando a los hermanos hondureños que vienen y que están entrando por esa frontera. Seguimos coordinando con México. México nos ha apoyado muchísimo con buses, con traslados, llevando a los hermanos hondureños y Guatemala se siente satisfecho. Recientemente las autoridades de la Organización de Naciones Unidas han indicado que este 2021 en la conmemoración del Día Internacional del Migrante se busca aprovechar el potencial de la movilidad humana, distintos conocimientos que tienen las personas que obviamente llegan a favorecer a los países destino. Y estamos a punto de finalizar esta emisión de TN23, no sin antes